Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos en este domingo 30 de julio del año 2023, en que iniciamos la semana 17 de tiempo ordinario. Les doy la bienvenida a este momento de intimidad en el que juntos vamos a meditar la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver unos pasajes del primer libro de los Reyes. En la primera lectura es el primer libro de los Reyes y es capítulo 3 versículos 5 y del 7 al 12. Vamos a entrar directamente a la meditación de estas lecturas. Yo le pregunto, sobre todo a los jóvenes, si tú me estás viendo ahorita, eres un adolescente o un joven, no sé, 15, 20 años, estás empezando una nueva vida, vas a tener más libertades que antes no tenías cuando y empiezas a tener cierta rebeldía. Imagínate que hoy Dios se te aparece y te dice, pídeme lo que tú quieras. A veces decimos, ¿qué harías si te encuentras una lámpara maravillosa, sale un genio y te dice, concédeme 3 deseos? Imagínate que el mismo Dios te dice, pídeme lo que tú quieras. Sinceramente, querido hermano, ¿qué le pedirías? Y no nada más a los jóvenes. A lo mejor eres un viejón igual que yo, de 50, 60 años. A ti que me estás viendo, hombre o mujer, hoy el Señor te dice, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué le pedirías? ¿Qué es lo que te hace falta a ti? Salomón nos enseña algo muy hermoso el día de hoy. Lo primero que nos dice en esta lectura es que el Señor se le apareció a Salomón para decirle, Salomón, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Y fíjense cómo lo primero que hace Salomón es reconocer la presencia de Dios en su misericordia, en su vida, la misericordia de Dios en su padre David, que siempre lo acompañó y fue misericordioso con él, aun cuando David falló. Y dice, y ha seguido todavía tu misericordia hacia David en mi persona, que quisiste que yo fuera su sucesor y yo fuera el nuevo rey, pero le dice, yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me siento perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. O sea, Salomón reconoce en su juventud, se siente incapaz de poder él gobernar un pueblo tan numeroso. Y sin embargo, hoy que el Señor le dice, concédeme lo que tú quieras, le dice, por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Fíjate qué hermoso. Salomón no pidió riquezas, Salomón no pidió poder, Salomón pidió sabiduría para poder, y se la concedió tanto que vemos en otro pasaje que la reina del sur atravesó unas grandes distancias para ir a comprobar todo lo que se decía de la sabiduría de Salomón. Porque el Señor cumple. El Señor le dijo, yo te voy a dar lo que tú me pidas. Y le agradó que en lugar de pedirle todas esas cosas más superficiales, le pidiera la sabiduría para ser un gran rey. Y se la concedió. No hubo ni habrá un rey con tal sabiduría o un gobernante con tal sabiduría con la que tuvo Salomón. Pero le dijo, te voy a dar eso que me pediste y te voy a dar también lo que no me pediste. Te voy a dar dinero, poder, riquezas como nunca se han visto. Entonces, ¿te acuerdas que Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás lo recibirás por añadidura? En este pasaje lo estamos viendo muy bien comprobado. Lo que Dios le dio a Salomón lo que él pidió, pero también le dio lo que no le pidió, que fuera todo el dinero y toda la riqueza y el poder. En la segunda lectura dice algo muy hermoso. Alguna vez yo esto primero lo escuchaba hace mucho en una canción que dice que todas las cosas van bien para los que aman al Señor. Y eso lo mencionan, digo, no se los canto porque no tengo buena voz, ¿verdad? Pero esto es sacado de esta carta a los Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, por su designio salvador. O sea, aún las situaciones que tú no entiendes ahorita, aún las cosas que tú dices, ¿por qué me están pasando a mí? Pues porque tú fuiste predestinado por Dios para una tarea muy importante y Dios te acompaña en esa predestinación, para lo que fuiste predestinado. Dice, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo. O sea, tú y yo tenemos que ser imagen de Cristo. Tenemos que ser sacramento de Cristo. Sacramento es ver a Dios en esa presencia.
Entonces, verse la presencia de Dios en ese objeto. Nosotros, dice Pablo, estamos predestinados a representar la imagen de Cristo, que la gente vea otro Cristo en nosotros. Por eso, dice, a quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica y a quienes justifica los glorifica. Fíjate qué hermoso proceso llevaremos si realmente nosotros nos atrevemos a ser imagen de Cristo en el mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52, sigue Mateo con las parábolas. La semana pasada nos presentaba 3 parábolas, si se acuerdan, que solamente una fue en la que profundizamos más la meditación, la parábola del trigo y la cizaña, pero también nos presentó la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí? Y también, miren, se me fue ahorita de la memoria, la levadura, nos presentó también la parábola de la levadura. Hoy nos presenta otras 2 parábolas. Las primeras 2 nos instruyen de cómo debemos de acoger el reino de Dios, de cómo debemos de vivir y cuáles son las cosas que deben de ser prioritarias para nosotros en nuestra vida. Si yo estoy predestinado a ser imagen de Cristo en el mundo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que eso se logre? Eso nos lo dice, nos lo enseñan las primeras 2 parábolas. Y la tercera nos dice cuál va a ser la consecuencia de esa decisión que tomemos. La primera palabra dice Jesús, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Y luego dice, el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. O sea, este pasaje nos enseña cómo hoy está tan poco apreciado el reino de los cielos. ¿Quién? O sea, tú vas a un retiro y te encuentras con el Señor y sales bien motivado. Eres como ese terreno del sembrador que se motiva en forma inmediata, pero que después con las preocupaciones y con los placeres del mundo se olvida de eso. Así somos la mayoría y aquí nos enseñan lo contrario. Tú ya fuiste a un retiro, tú ya viniste a misa, tú ya tuviste un encuentro con Dios, tú ya sentiste lo que es Dios en tu vida, pero para seguirlo tienes que vender lo que tienes. No, no tu casa, no tus pertenencias. Tienes que vender tu afán por la riqueza, tu afán por la lujuria, tu afán por el placer. Tienes que dejar ese pecado en el que estás envuelto. Todo aquello que te estorba para caminar al reino de los cielos, debes de venderlo, debes de dejarlo fuera, debes de renunciar a él para poder comprar el reino. Cuando yo les digo siempre vuelven a caer en la trampa que les pongo. Yo después de un tiempo pregunto en mi comunidad, en alguna misa o en algún retiro, en alguna plática que les doy, ¿qué necesitamos hacer para ganarnos el cielo? Y la gente empieza a decir, cumplir los mandamientos, amarnos entre nosotros, ser buenas personas. Y yo les digo, no, no necesitan hacer nada. No necesitamos hacer nada para ganar el reino de los cielos. Pero sí necesitamos hacer mucho para no perder ese reino de los cielos que ya tenemos ganado. No necesitamos hacer nada porque ya el Señor lo ganó por nosotros, pero lo podemos perder. Por eso el Señor hoy nos dice, nosotros tenemos que actuar, dejar de hacer cosas que hacemos que no son agradables a Dios y hacer cosas que no hacemos. Muchas veces en la confesión nos confesamos nuestros pecados de obra, de lo malo que hacemos, pero no confesamos nuestros pecados de omisión, que a veces son más graves, de no hacer el bien cuando lo tenemos que hacer. A veces les digo yo también, lo contrario de amar no es odiar, porque mucha gente dice, pues yo no odio, yo no le hago mal a nadie, entonces yo estoy bien. Lo contrario de amar no es odiar, lo contrario de amar es no amar. Y ese es un grave pecado, porque si tú no amas, estás rompiendo el mandamiento más importante, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos cómo este señor que encuentra el tesoro escondido vende lo que tiene para poder tener ese tesoro que tanto anhelaba él. Este vendedor, comerciante, encuentra una perla preciosa y dice, yo quiero tener esta, y va y vende todo para tener. Entonces tú encuentras a Jesús, es el reino, es el tesoro más importante que puedes tener en tu vida. Deja atrás todo para tenerlo a Él. El Señor, él ya está contigo, pero tú puedes perder los beneficios de su presencia si vives sumido y hundido en el pecado. Hoy es importante que tú hagas un análisis, como decíamos la semana pasada, ¿a qué te estás pareciendo más? ¿A hacer trigo o a hacer cizaña? Si te estás pareciendo más a hacer cizaña, recuerda
que tienes al Señor de tu lado. Porque luego al final, fíjate lo que dice la última parábola, también se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores sacan a la playa, se sientan a escoger los pescados. A los buenos los ponen en canastos y a los malos los tiran. ¿Se acuerdan que decía en la semana pasada del trigo y la cizaña? Al final de los tiempos, el trigo será almacenado en el reino de los cielos y la cizaña será arrojada al fuego, donde será el llanto y la desesperación. Y hoy vuelve a decir lo mismo. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y arrojarán al horno encendido a los malos. Y ahí será el llanto y la desesperación. Y luego es importante con esto que termina, mis hermanos. Lean muy bien todo este pasaje, medítenlo con las enseñanzas o con los tips que yo les estoy dando, escuchen otros predicadores que en este medio suben la reflexión del Evangelio y luego contesten esta pregunta. ¿Han entendido todo esto? ¿Realmente has entendido esto? Y dice, ellos contestaron que sí. Yo me pregunto a mí mismo, ¿yo he entendido todo esto? Y yo digo, sí lo he entendido. Y luego digo, entonces, ¿por qué sigo cayendo tan frecuentemente en el pecado? Tú preguntas de si entendiste, ¿por qué sigues con esa mujer que no es tu esposa? ¿Por qué sigues? Si entendiste esto, ¿por qué sigues de chismoso, de chismosa? Si entendiste eso, ¿por qué te gusta andar metiendo cizaña y andar haciendo que la gente se pelee? Si entendiste esto, ¿por qué sigues en la bebida? ¿Por qué no buscas ayuda? Porque sabes que estás echando a perder tu vida y tu familia. Deja la droga, deja todo lo que te hace daño. Si tú entendiste todo esto que ha dicho hoy el Señor, ¿por qué sigues maltratando a tus hijos? ¿Por qué sigues descuidando a tu esposa? ¿Por qué no estás en contacto con tus padres, con tus hermanos y todos los tienes? Qué importante es entender verdaderamente, pero no entenderlo de una manera intelectual, mi hermano, porque eso a veces es muy fácil, sino hacer lo que María Santísima nos ha enseñado, entenderlo con la mente, pero meditarlo con el corazón. Llevar las cosas, todo esto que hemos hablado, al corazón, te va a ayudar a empezar a vender todas esas cosas que te estorban, tu ambición, tu lujuria, tu gusto por el placer, tu gusto por la bebida, todas aquellas cosas. Mira, recuerda cuánta gente millonaria o hijos de millonarios. A lo mejor tú quieres ser un millonario para darle una buena vida a los hijos. Hace poco veíamos que el nieto, no recuerdo si de Al Pacino, de un actor famosísimo, un nieto de 20 años murió en las drogas, por una sobredosis de droga. No sabemos si se suicidó o fue un descuido, pero ¿por qué estaba metido en las drogas? Si viene de una familia de fama y de mucho dinero. Esto te tiene que enseñar a ti, mi hermano. Qué bueno que trabajes mucho para darle una buena vida a tus hijos, pero que eso no sea la prioridad. Que tu prioridad sea que tus hijos se sientan amados, se sientan queridos por ti, que se sientan amados por Dios. Enséñalos a ir a misa, enséñalos a amar a Dios, enséñalos a amarla a María Santísima, enséñanos a amarse a sí mismo, a respetarse a sí mismo y a respetar a los demás. Si tú entiendes lo que significan estas dos parábolas, si tú entiendes lo que significa la parábola del trigo y la cizaña, porque aunque ahorita lo está diciendo en este pasaje, pero o sea, Mateo habla de 7 parábolas y el Señor nos dice, ¿entiendes tú esto? Pues entonces vive en consecuencia y verás qué cosas grandes vendrán para ti. Con sufrimientos, con pruebas, como el mismo Jesús la pasó, pero al final, dice el Señor, si perseveras hasta el final, triunfarás. Y al final el Señor te dirá, pasen benditos de mi Padre, a ocupar el lugar preparado para ustedes desde el principio de los tiempos. Porque de otra manera te dirá, como dice hoy en este pasaje, pásale al fuego eterno, al hogar preparado para el diablo y sus secuaces, porque no quisiste ser salvado por mí, no quisiste ser amado por mí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezcan para siempre. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Quiere que todo el potencial de amor que puso en tu corazón lo derrames en tu familia. A diferencia de las cosas materiales, que entre más las gastas, más pobre te quedas. El amor, entre más lo gastes, más rico en amor te haces. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.